Comenzamos el análisis de media sesión de los mercados y hoy vamos a comenzar con los bonos del Tesoro americanos. Vamos a ver los bonos americanos a 20 años. Estamos viendo la rentabilidad. Recordad que cuando seleccionamos Use 20 para 20 años, 10 para 10 años, estamos viendo el precio, pero cuando le añadimos esta Y de yield, ¿vale? Estamos viendo la rentabilidad. Podemos ver en este gráfico diario que la rentabilidad a 20 años está ahora mismo en el 4% exactamente. Lleva varios días ya coqueteando con esos precios. Si lo ponemos aquí, vemos que aquí llega prácticamente a ese 4%, ¿vale? Y se mantiene ahí desde ese día 23 de septiembre. Desde ahí cae un poco, vuelve a subir, lo sobrepasa hasta llegar al 4,08, vuelve a caer, vuelve a subir, ha llegado hasta el 4,21%. En los días de mayor movimiento por los problemas que tenía Reino Unido, ¿vale? Con las subidas de rentabilidad de los bonos de Reino Unido, ha arrastrado a los bonos europeos y a los bonos americanos, ha llegado hasta ese 4,20%, pero posteriormente ha vuelto a caer al 4%, sube un poco hasta el 4,10%, pero se mantiene en ese rango de un 4% hasta un 4,10%, digamos. Parece que las cosas ahora mismo están un poco más calmadas, así que podemos esperar un rango de precios más o menos lo que comentábamos, ¿no? De ese 4,10 hasta un 3,95. Más bien el 3,95 o incluso un poco menos si se siguen calmando los mercados. Quizás una caída para volver a probar estos máximos que hubo de 3,78, 3,80. Pues ese podría ser un buen nivel. Llegar hasta aquí. Y aquí volver de nuevo a una tendencia alcista que, hombre, puede quedarle todavía recorrido si la Fed sigue subiendo tipos, pero poco a poco se va a ir agotando y llegaremos a ese máximo que coincida con el máximo de la Reserva Federal, ¿vale? Y ahí nos daremos la vuelta. Un segundo, vamos a ver cómo se mueve esto. Vamos ahora a ver los bonos a 10 años que están también bajando desde ese 4% que han llegado hasta un 3,68-70 que están ahora mismo. Como vemos, han llegado exactamente a ese 4%, 4,01, y ahí se han dado la vuelta, algo que, bueno, a priori parecía bastante probable ya. De hecho, yo en ese punto, más o menos por aquí, he empezado a comprar algún bono con la idea de mantenerlos, no solo de aprovechar este rebote, que probablemente sí que venda un poco, quizás en este punto, sino de mantenerlos aunque la rentabilidad suba un poco más hasta un 4,30, 4,40, porque puede que siga subiendo, pero puede que estemos viendo ya el tope de los bonos de subida de rentabilidades y por ende de bajada de precio, y que a partir de ahora comiencen a subir. Así que yo ya voy a empezar a mantenerlos, y en caso de que la rentabilidad siga subiendo y los bonos sigan bajando, pues aumentaré mi porcentaje de bonos en cartera, porque creo que ya es un punto bastante bueno y
y no quiero desaprovecharlo en caso de que hayamos tocado ya ese techo o el suelo en el precio. Yo espero sí que a lo mejor una vuelta en un primer rebote hasta esta zona de 3.55, 3.50. Aquí, esta puede ser una muy buena zona para continuar de nuevo la tendencia alcista en caso de que la Reserva Federal siga subiendo tipos. Y ver en qué momento se puede parar. Quizás a lo mejor pueda llegar hasta este 4,50, que los bonos se suelen mover mucho en números redondos. Como podemos ver ya en este 3,50 de rentabilidad, en este 3%, pues probablemente si llegan a ese 4,50 pueda ser una muy buena zona de compra. Por el lado de Europa, si nos vamos, por ejemplo, a los bonos alemanes, vemos también una gráfica muy parecida. Ha llegado a estos máximos de 2,30 durante estos últimos días con todo el tema de los bonos de Reino Unido, y ahora se están dando fuertemente la vuelta. De hecho, hoy han llegado rumores de que el gobierno del Reino Unido puede dar marcha atrás en parte de su paquete fiscal, y eso ha hecho subir bastante a la libra y bajar bastante a los bonos de Reino Unido, que están contagiando también pues a los bonos alemanes y a los bonos estadounidenses, a los bonos europeos en general y a los bonos estadounidenses. Podríamos llegar hasta este soporte también de 1,79, 1,80%. Puede ser una buena zona para ver un rebote hacia arriba, una continuidad de esa tendencia alcista en Europa, que todavía falta mucho por subir, o creo que falta mucho por subir, viendo que aún no se han empezado casi a subir los tipos de interés. Podríamos llegar a lo mejor a este 2,50 casi seguro, hasta este 3%, y ahí darnos la vuelta. Esa podría ser una buena zona. Y luego, por ver alguno más, podemos ver, por ejemplo, españoles a 10 años también, o a 20 años, que aquí sí que están bajando ya un poco más abajo. Aquí solo han tocado el mismo techo que habían tocado ya en junio, y están dándose la vuelta también y bajando un poco. Y si nos vamos a los bonos de Reino Unido, pues aquí sí que vemos esa gran subida. Ha machacado la subida de junio, los máximos de junio. Ya los había machacado antes de ese anuncio del gobierno. Estaba en ese 3,15, 3,20 y esto ya los ha rematado, subiendo hasta un 4,60% de rentabilidad. Es una auténtica barbaridad para Reino Unido. Aquí sí que probablemente hayamos visto los máximos de estos bonos, salvo que se tuerza mucho la cosa o que el gobierno aumente ese plan de estímulo, pero no lo creo. Y aquí sí que puede que hayamos visto esos máximos. Ya dejando de lado los bonos, si nos vamos a ver las bolsas, vale, aquí tenemos el DAX. A ver si puedo quitar este. Vale, ya está. Aquí tenemos al DAX, que después de las fuertes caídas que ha tenido durante estos últimos días, desde el 13 de septiembre en concreto, vemos que ha caído de una forma brutal, ¿vale? Y
parece que ha encontrado un suelo en este 12.900 más o menos, y que a partir de ahí puede empezar un rebote. Además, octubre tampoco es un mal mes para los índices. Bueno, tiene varias cosas a favor. Octubre, que no es un mal mes, tiene a favor que se están calmando los bonos, que está subiendo la libra, que se está deshaciendo un poco ese embrollo en Reino Unido. También tiene a favor pues la extrema sobreventa que hay, y todo eso puede hacer que salvo algún problema geopolítico mayor, este índice rebote, tanto este como el resto de índices reboten con fuerza para probablemente seguir esa tendencia bajista. ¿Hasta dónde puede rebotar? Bueno, el primer punto, lógicamente, es este 12.400, ¿vale? Se ha parado ahí en la caída de junio, otra vez en julio se ha parado prácticamente ahí. Después de rebasarlo el 23 de septiembre, ha vuelto a tocarlo y ha vuelto a caer. Entonces, ese es el primer punto que tendríamos que estudiar. Si consigue pasar este punto, el siguiente, pues bueno, estaría en este pequeño soporte de aquí, 12.600. Y ya, pues esta zona más bien ya de máximos, este de aquí, 13.580, o este 14.000. Me parece que el rebote no se extenderá tanto. Yo abogo más por una subida hasta esta zona más o menos, 12.000, 13.000. Ese número redondo, 13.000, puede ser un buen punto en el que se dé la vuelta y a partir de ahí continuemos la tendencia bajista. Vamos a ver también el S&P 500, ¿vale? Vale. Pues lo mismo, después de esa gran caída que ha perforado ese mínimo que teníamos en 3.640, ha llegado a tocar hoy este 13.560, que era un número bastante importante. Está ahí la media de 200. Vamos a buscar. Vale, no la estoy colocando bien desde aquí. Me parece que esta sí sería. Vale, bueno, no la tenemos por aquí. No sé ahora mismo ponerla aquí en TradingView, pero esa media más o menos está por ese punto. Y una vez ha llegado a ese punto en la noche, pues ha rebotado con bastante fuerza. Igual que en el DAX tenemos este punto que es muy importante, este 3.640, que si lo supera podemos irnos a buscar ya 3.700, 3.800 incluso, sería un buen punto. Vamos a marcar este 3.720 y vamos a marcar el 3.800, que es donde ha hecho mínimo también en mayo, y aquí un pequeño máximo el 23 de septiembre. Esos podrían ser los puntos importantes para el rebote del S&P 500, o incluso si se extendiese durante más tiempo podríamos ver rebotes mayores. Quizá esta zona de 3.900 yo creo que ya sería una buena zona para terminar el rebote, y a partir de ahí pensar en continuar las caídas que estamos teniendo en esta tendencia bajista. ¿Hasta dónde? Bueno, pues esas caídas podrían llegar
hasta 3.400, que es este máximo de 2020, o incluso más. Algunos analistas como Harnett hablan, bueno, de un pequeño mordisco o picar un poco en 3.600, mordisquear ya en 3.400 en ese máximo y 3.300 y morder, ir al cuello en 3.000. Bueno, ya veremos hasta dónde se complican la temporada de resultados, que puede afectar mucho al índice, pero me parece que 3.000 puede ser algo bastante grande ya y que nos podríamos quedar en un punto intermedio, quizá en un 3.200, que es este punto de aquí, que fueron los mínimos de septiembre y octubre de 2020. Para a partir de ahí sí empezar una tendencia alcista de bastantes años. Y vamos a terminar el repaso con el Nasdaq 100. Vamos a cogernos, por ejemplo, este, que vemos algo pues un poco parecido al resto de bolsas, ¿no? Esa gran tendencia bajista que tenemos desde hace meses y los soportes que ha superado, como en el resto de índices, el mínimo de junio y también mínimo de octubre, que es justo este punto en el que está ahora mismo. Si lo supera, pues podríamos buscar esa subida hasta esta zona más o menos, llegar a esta línea de tendencia. Dependiendo de los días que se extienda, pues bueno, podríamos llegar bastante arriba, podríamos quedarnos más abajo y a partir de ahí continuar la tendencia bajista. Pues poco más que añadir porque lo vemos como el resto de índices, ¿no? Es esta zona de aquí más o menos la que tiene que superar este 11.200, 11.100, ya si supera este 11.100 podríamos irnos a buscar largos con un stop pues por debajo de probablemente de este punto de los 11.000 y recoger beneficios. Yo por lo menos por esta zona de antes de llegar a los 12.000 probablemente recogeré parte de los beneficios o cerraré toda la posición y si no pues cerraré la mitad y intentaré llegar hasta aquí más o menos 12.500. Yo creo que puede ser un buen punto para soltar el resto de la posición y nada más en cuanto a los índices. Podemos ver también, por ejemplo, Bitcoin, vale, contra el dólar. Bueno, vemos lo mismo, que sigue manteniendo estos 17.000, 18.000 puntos. Ese es el punto clave. Desde estos 18.600 hasta los 17.400 hasta los 17.000. Puede ser la zona más interesante. Y si pierde eso, pues probablemente nos vayamos aquí a los 11.000, mínimo a los 13.000. Y a partir de ahí pues ya podríamos continuar la tendencia alcista. Como vemos va bastante ligado también a las bolsas porque Bitcoin también está midiendo bastante bien el riesgo que ven los operadores en el mercado. Entonces podemos movernos como las bolsas, ¿no? Con un pequeño rebote hasta esta zona de los 22.000, 24.000. O incluso podría llegar en un rebote amplio hasta estos 28.000 y a partir de ahí continuar las caídas hasta esos 13.000, 11.000 que ya nos permitirían una buena compra a más largo plazo para intentar buscar de nuevo, no sé si máximos, pero bueno, por lo menos sí que algo bastante alto como los 40.000, 50.000, más o menos sería bastante posible. Ethereum, bueno, parece que no termina de arrancar tampoco. Ha tenido unas semanas bastante mejor que el Bitcoin, pero estos últimos días sí que ha perdido bastante fuelle respecto al Bitcoin. De hecho, no sé si tenemos aquí un par Bitcoin Ethereum.
Vale, que como vemos, Bitcoin llevaba haciéndolo peor que Ethereum ya desde junio, desde que se anunció el merge, más o menos. Llevaba haciéndolo peor, pero ahora ya vuelve de nuevo a hacerlo mejor que Ethereum. Y bueno, por esta zona yo creo que más o menos puede quedarse durante un tiempo. Con esto creo que terminamos ya el repaso más o menos de todos los mercados principales, bonos, bolsa y criptomonedas. Y por la tarde probablemente colgaré un vídeo haciendo algún análisis de acciones concretas. Por ejemplo, Tesla, que ahora mismo todavía no se ve porque estamos cerrados. Está cayendo hoy bastante en pre-market, creo que un 5% más o menos, porque ha dado resultados peor de lo esperado, con menos ventas de lo esperado, y está cayendo bastante. Pero estas acciones las analizaremos ya cuando abra el mercado americano.